Bienvenidos. Bueno, antes de comenzar, como el tema de hoy es portafolio digital interactivo, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco interactivo también. Ahí en su Zoom, reaccionen quienes tienen con este emoticón de luz verde, quienes ya tienen un portafolio digital o quienes ya trabajan con portafolio digital. A ver, vamos a ver. Por ahí va, uno, dos. Muy bien. Bueno, el día de hoy va a ser un aprendizaje que creo que tiene que ser significativo para que todos y todas aprendamos. Así que, como lo dijo Verónica, puede ser al final las preguntas que ustedes tengan o también pueden realizar las preguntas en el trayecto de la plática que vamos a entablar el día de hoy. Entonces vamos a hablar de portafolio digital interactivo. Ya vi que algunos tienen portafolio digital, entonces muy bien, porque es necesario tenerlo. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Bueno, me dicen si ya pueden ver la pantalla, Sí, por Ariel. favor, ahí reaccionen. Gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre portafolio digital interactivo. Como ya todos hemos dicho que tenemos un portafolio, por lo menos conocemos que es un portafolio. El portafolio básicamente es una hoja de vida ilustrada, es como nosotros nos vamos a presentar o cómo vamos a presentar nuestra obra, es decir, a las personas que van a estar vinculadas a nuestro portafolio o dónde se va a enfrentar nuestro portafolio, ¿verdad? A mí me gusta resumirlo como una carta de presentación. Yo sé que la mayoría de nosotros que somos artistas visuales siempre cargamos con esas tarjetitas de presentación y el portafolio es esto mismo, esta carta de presentación que nos permite a nosotros, o es más, permite que las personas conozcan primero a veces nuestro trabajo que a nosotros mismos. Y es muy importante, sobre todo porque también nos coloca en la mira de diferentes proyectos y también nos ayuda a enlazar con otros proyectos. Pero ese portafolio es el medio que va a reunir la mejor representación visual y ya sea auditiva para el caso de los creadores de videos o de otras, o de sonido, por ejemplo. Entonces, en el portafolio siempre buscamos eso, buscamos dejar lo mejor del trabajo que tengamos en ese momento. Hay diferentes formas de cómo podemos estructurar nosotros el portafolio. Obviamente ya hemos leído que un portafolio va a reunir lo mejor de nuestra obra. Ya también hemos visto, lo más seguro, la mayoría, cómo se estructura un portafolio. Pero en el caso del portafolio digital y sobre todo interactivo, nosotros lo vamos a estructurar como un libro o ya sea una revista digital. Siempre va a contar con una portada. Esta portada puede ser, obviamente, dependiendo del diseño que ustedes vayan a presentar en su portafolio. O sea, lo ideal antes de comenzar un portafolio es reunir toda la información que tenga relación con nuestra obra y con nosotros, siempre y cuando tenga que ver con el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, la portada puede ser una portada más minimalista, donde solo se puede conservar el nombre y la rama de las artes a la que se dedica él o la artista. El- la segunda página que se puede plantear en un portafolio digital interactivo es el índice. Y esta es de las páginas que a mi preferencia son muy importantes, sobre todo porque hay personas que no quieren ver todo tu portafolio, sino que quieren ver un apartado de tu portafolio. El índice, como ya lo sabemos, como en la mayoría de los libros, nos va a servir para que se pueda ver un sector específico de este portafolio. Luego, siempre se plantea de forma normal la biografía. Esta biografía
puede ser una biografía resumida o puede ser una biografía un poco más extensa. Eso va a depender del criterio de cada uno, cómo quiere plantear su portafolio. Y desde luego, también en ocasiones van a haber limitantes. Dependiendo a dónde nosotros vayamos a apuntar con nuestro portafolio, ya sea a una exposición o a una convocatoria, hay ciertas limitaciones que también estos centros a veces culturales nos dan. Entonces hay que seguir ciertos lineamientos. Decíamos entonces, hablando de la biografía, que se puede agregar la información de nosotros, obviamente los datos generales, y las participaciones artísticas y las exposiciones. Ojo ahí que hay una diferencia entre ellas dos, ¿verdad? Las participaciones artísticas son en los proyectos que podamos estar vinculados y no necesariamente tienen que ser exposiciones colectivas o individuales, sino que pueden ser proyectos que ayuden a la comunidad y que ustedes crean que tengan realce y que merezcan estar en su portafolio. Porque hay que dejar en claro que no todo lo que hacemos vamos a colocar en nuestro portafolio, porque si no tendríamos un portafolio demasiado extenso y pocas personas lo quisiesen leer. Es por ello que la información que vamos a agregar también tiene que ser significativa y sobre todo importante. Las exposiciones, obviamente, bien lo dice la palabra, y van a entrar las exposiciones tanto individuales como colectivas en las que hayamos participado. Luego, se puede plantear la declaración de artista. Esta es un apartado sumamente importante porque es cómo nosotros también nos dejamos ver como humanos y sobre todo como creadores. Cómo nosotros plasmamos en letra el trabajo que estamos desarrollando y a veces se torna de las actividades más difíciles. ¿Cómo yo puedo describir mi trabajo? Entonces, en la declaración es eso, va un poco de todo, de quién soy como persona, de quién me estoy construyendo como artista, y es ahí donde en pocas líneas, o por lo general es un párrafo de unas 6 líneas, hay personas que lo hacen un poco más extenso, pero en síntesis, la declaración de artista es lo que yo estoy planteando con mi obra, lo que quiero buscar con mi obra y también lo que quiero que el público entienda al ver mi obra. Obviamente esto último va a ser muy subjetivo, ¿verdad? Porque cada persona entiende el mundo desde diferentes perspectivas. En la siguiente se puede colocar los escritos sobre él o la artista. Aquí van a entrar si ya has tenido exposiciones individuales y hay reseñas de curadores sobre tu obra o sobre ti como artista, o también si hay reseñas en periódicos digitales o ya sea periódicos en físico o en otros portales de sitio web. Las imágenes y en la siguiente van a entrar las imágenes y los datos de las obras. Este es sumamente importante porque muchas veces obviamos esto, pensamos que, o usamos esa frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras y no es cierto, porque también la obra tiene que tener esta descripción que nosotros la conocemos como la ficha técnica. Entonces, siempre hay que tener en claro que cada obra, cada registro que hagamos de la obra, hay que dejar esa información por escrito y sobre todo en el portafolio, para que quien vaya a ver esa obra, si de repente tuvimos una exposición en cierto mes, ya sea presencial o virtual, y ya después ya no está, pero solo quedó la fotografía y no hay esos datos, entonces es como, vi una imagen o vi una obra, pero no sé de quién era, o no sé la técnica que usó. Es muy importante eso. Por último, van a estar los enlaces web, que es ahí donde nosotros como artistas somos los responsables primero de ir buscando todos aquellos escritos que hablen sobre nosotros, en cualquiera de los perfiles digitales, ya sea perfiles formales o perfiles informales. Y entramos a qué es un portafolio interactivo. Pues un portafolio interactivo es el documento que nos va a servir de enlace a nosotros para referir
toda la información sobre nuestra obra. La ventaja de un portafolio interactivo y sobre todo digital, la ventaja de un portafolio digital es que nosotros podemos enlazar toda esa información que tengamos en diferentes sitios web en un solo lugar. Por lo general o tradicionalmente, los portafolios que por lo menos yo he visto solo abordan imágenes. Una vez sí recuerdo que tuve la experiencia que alguien me compartió su portafolio digital, pero era tan pesado que hasta abrirlo costaba un mundo. Recuerdo que pesaba casi 300 megas el portafolio, porque dentro del portafolio había incluido unos videos. Entonces, ese es uno como de los errores que vamos cometiendo en el camino y que con un portafolio interactivo nosotros solucionamos. Porque sobre todo la ventaja de un portafolio digital y que sea interactivo es el peso del mismo. Hay ciertas limitaciones para un portafolio. Un portafolio, por ejemplo, puede pesar, un portafolio mediano puede pesar entre 2 a 5 megas. Y este portafolio puede contener alrededor de 20 imágenes, que nosotros podemos decir, tiene 20 imágenes, tienen buena calidad y tiene un peso leve. Pero hay portafolios, por ejemplo, que si no se sabe en trabajar o no se sabe en guardar, pueden pesar casi 1 giga, un PDF, entonces es algo que nadie va a querer abrir. Luego tenemos cuál es la importancia de contar con un portafolio digital interactivo, lo que antes decíamos, sobre todo porque nos permite reunir mucha información en un solo documento. También da acceso inmediato a toda la información referente a nosotros como artistas, porque como el portafolio interactivo nos permite enlazar cualquier cantidad de documentos, es fácil que la persona que vaya a estar enfrentada a nuestro portafolio pueda obtener diferente información que nosotros hayamos agregado en el mismo sin tener que estarnos llamando, ¿verdad? A menos que nosotros no le estemos agregando en ese momento. También es fácil de compartir, lo que les mencionaba antes, sobre todo por el peso del portafolio, porque no es tan extenso. Y lo último, y yo creo que parte de lo importante de nosotros, es que nos aporta profesionalismo a la hora de presentarnos como creadores visuales, porque un portafolio es esa primera conexión que van a tener muchas personas con nosotros, ya sea si queremos postularnos para una exposición en el extranjero y no podemos viajar, obviamente, ¿qué es lo que nos van a pedir? El portafolio o nuestro perfil, que dentro del perfil tiene que estar incluido este portafolio. Y por último entramos en la creación de un portafolio digital interactivo. Aquí básicamente lo que estoy planteando es una forma práctica que yo sé que la mayoría quizás ya lo ha usado para crear un portafolio digital. Como cada uno de nosotros como artistas y sobre todo como personas, concebimos el mundo de diferentes maneras. Cada uno va a tener su estilo de cómo quiere ser presentado. Hay unas personas que les gusta la saturación en elementos y hay otros que son más sobrios. Por ejemplo, yo me inclino por lo simple, por lo limpio. Entonces, siempre que trato de realizar un portafolio, lo boceto. Siempre vuelvo a lo básico del dibujo. Boceto cómo quiero yo que se presente ese portafolio. Sé, qué tipo de portada va a ser, qué imagen va a ser. Pero antes de ello, yo ya seleccioné todas las imágenes que yo creo que pueden ir dentro de ese portafolio. Porque recuerden que no toda la información que nosotros tengamos va a ser verídica para un portafolio digital, ¿verdad? Si es que no lo estamos tomando en serio. Porque muchas veces tenemos ensayos, ya sea ensayos de dibujos o de cualquier otra técnica, y no todo tiene que representarnos, porque si nos queremos ver profesionales tenemos que mostrar lo mejor que nosotros consideremos para ese momento. Por ello tenemos que seleccionar y verificar la información que vamos a compartir en el portafolio. Esto último, de verificar,
es una de las cosas que a veces se nos va por alto, porque como tenemos enlaces web, por ejemplo, que hablan sobre nuestro trabajo o qué sé yo, algunas entrevistas, pero algunos sitios web se van actualizando y van bajando esa información de sus propias plataformas. Y a mí me ha tocado muchas veces trabajar algunos portafolios en los que el artista ya envía la información y al verificarla ya no existe. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, verificar la información que vamos a presentar en nuestro portafolio. Sobre todo porque nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos mostrando a las personas. Dentro de esto va obviamente a entrar el texto, los enlaces y las imágenes y videos en el caso de los creadores de videos. También se puede realizar una documentación que contenga los textos. Es decir, que a pesar de que nosotros tengamos diferente información, lo ideal sería alojar toda esa información en un solo documento. Así, a la hora de crear nosotros un portafolio, no vamos a tener que estar buscando entre un documento u otro, sino que ya tenemos toda la información que consideremos que va a ir dentro del portafolio en un solo documento. Un apartado muy importante es nombrar las imágenes con los datos y por lo general esto no lo hacemos. Bueno, yo hablo desde mi experiencia, antes no lo hacía, que era que hacemos el registro de la obra, pero dejamos tal y como nos lo da la cámara o ya sea el celular, dejamos en imagen o IMG que le tira el formato, pero cuando alguien va a trabajar su portafolio, si no es usted quien se lo va a trabajar, y de repente en el documento de texto no tiene los datos, entonces la ventaja de tenerlo en la imagen ya también nos ahorra un tiempo y una molestia de estar preguntando. Lo recomendable es colocar el nombre de una ficha técnica, es decir, colocar la misma ficha técnica en el nombre de la imagen. También hay que organizar, al momento de crear un portafolio, hay que organizar las imágenes en carpetas en relación a su técnica, porque este es un paso que vuelve básicamente al principio. Decíamos que lo ideal es organizar la información en un solo lugar, es decir, en una sola carpeta. Y ya que la organizamos dentro de una sola carpeta, entonces vamos a tener que empezar a crear subcarpetas en el caso de las personas que van a trabajar con un portafolio robusto, que es cuando nosotros como artistas visuales de repente desarrollamos diferentes áreas de las artes. De repente podemos realizar composiciones visuales, podemos realizar composiciones audiovisuales también, y esas dos técnicas las queremos mezclar en un solo portafolio. Entonces es mejor ordenar eso en carpetas. Parte de lo fundamental en un portafolio interactivo es saber convertir las imágenes a formato web, porque recuerden que la calidad de la imagen, eso es lo que nosotros estamos presentando. De hecho, por eso van a conocer nuestro trabajo, por las imágenes que presentemos. Entonces, la calidad tiene mucho que ver. Si hacemos un registro, por ejemplo, con una cámara profesional, por lo general siempre nos arroja un archivo que se llama RAW, que es un archivo editable. Y hay personas que a veces lo trabajan ese tal cual dentro del portafolio y esos archivos pesan alrededor de 20 megas. Entonces, solo ahí, recordando lo que les decía al inicio, de que un portafolio, para que se pueda leer bien, tiene que pesar alrededor de unos 5 megas, ¿verdad? O hasta 11 megas está bien, siempre y cuando tenga bastante información, ¿verdad? Pero lo que les decía, si un archivo pesa 19 megas, es muy pesado y eso mismo lo va a absorber el programa y por eso al final tenemos un portafolio que pese alrededor de 1 giga y eso no es algo viable, ni siquiera para enviarlo, ¿verdad? La ventaja entonces de aprender a convertir imágenes para que no pierdan tanta calidad, porque hay que tener en cuenta que una vez que convertimos las imágenes, la calidad no va a ser la misma que el original, obviamente. Pero lo que estamos buscando nosotros es que sea lo más fiel a la original, pero que el peso
en lugar de 19 megas, sea 800 kilobytes, que es menos de un mega. Y eso nos va a permitir tener un portafolio liviano. Y por último está la diagramación del portafolio, que una vez que ya tenemos reunida toda la información que va a ir dentro del portafolio, nosotros ya tenemos también el boceto que queremos utilizar o el modelo de cómo plantear nuestro portafolio, es cómo diagramar, cómo vamos a colocar cada imagen en las páginas que vamos a crear dentro del documento. Eh, por ejemplo, hay portafolios que se han creado desde luego en PowerPoint y funcionan relativamente bien, pero no es lo mismo trabajar un portafolio en PowerPoint que en un programa que sea como nativo para trabajar revistas o ya sea libros digitales, que es en el caso del que se propone en este momento, que es InDesign. Es un programa que ayuda a eso, a la maquetación digital, en el que te permite tener un archivo de calidad y también te facilita otras herramientas con las que, o otros programas, mejor dicho, con los que puede interactuar para compartir contenido. Como este conversatorio también tiene una segunda parte, vamos a hablar sobre las ventajas que tiene crear un portafolio interactivo utilizando dos programas de la serie de Adobe, que creo que más de alguno ya lo ha escuchado. El número uno es Photoshop y el número dos es Adobe InDesign. Para crear un portafolio interactivo yo recomiendo, o por lo menos yo lo hago así, utilizar estos dos programas como básicos. Photoshop porque Photoshop es el programa que nos permite a nosotros trabajar con imágenes ya realizadas y nos ayuda a corregir lo del color, si es el caso que nuestro registro fotográfico para las obras de repente tiene mucha luz o mucha sombra, en Photoshop lo podemos corregir. Si la misma fotografía de repente está mal realizada, hablando de rotación, también lo podemos corregir. Entonces en Photoshop nos va a facilitar mucho, sobre todo para la corrección de color y también el tamaño de la imagen y lo que estamos buscando, el peso de la imagen. Porque dentro del mismo programa, como es para editar y crear archivos digitales, Photoshop, hay un apartado donde dice guardar para web. ¿Qué nos permite eso? Bueno, guardar para web, para los que todavía no están familiarizados con eso, permite que el archivo que usted está guardando se pueda ver bien dentro de cualquier pantalla digital y que tenga poco peso. Entonces, no todos los programas permiten eso. Obviamente, este es para eso y así que hay que aprovechar esa ventaja. En el caso de InDesign, como les decía, es un programa que nos sirve para maquetar libros y revistas digitales. Entonces, como son de la misma familia de Adobe, nos permiten a nosotros migrar cierto contenido entre ellos y a la hora también de, por ejemplo, migrar fotografías guardadas desde Photoshop a InDesign, va a ser fácil. Otra de las ventajas que hay en diagramar con InDesign es que es bien favorable al momento de trabajar. Trae herramientas que nos van a facilitar crear enlaces, que por ejemplo alguien me decía, pero es que yo lo puedo hacer en PowerPoint, puedo hacer un portafolio en PowerPoint. Pues sí, lo puede hacer muy bien. Pero InDesign nos permite realizar enlaces que PowerPoint nos va a llevar un poco más de tiempo hacer, y sobre todo lo del diseño, ¿verdad? Aquí ya va a entrar lo bonito o lo feo, pero cómo nosotros queremos plantear, el estilo que queremos plantear para nuestro portafolio. Bueno, básicamente esa es la primera parte. No sé si tienen preguntas hasta este momento. Si quieren que repita algo. Sí, solo una pregunta en relación a esto que estabas mencionando. Ajá. No sé si vos conoces como alternativas de software libre que hayas trabajado o que conozcas. Para, fotografía hay uno que se llama Painting, que es similar a Photoshop.
Para diagramar, no, que sea tan bueno, no, la verdad que no. Lo único, lo que te decía, era lo de PowerPoint, que muchas personas de hecho trabajan su portafolio en PowerPoint. Y sin duda es mucho mejor que trabajarlo en Word, porque hay personas que sí, aunque no lo crean, trabajan su portafolio artístico en Word. Entonces no, no es algo que de verdad desde ahí ya no es profesional, pues, porque no nos va a permitir una vista amplia. En el caso de los portafolios, lo que se busca es que el espectador lo pueda ver bien, o sea, que pueda utilizar toda su pantalla para verlo. Entonces, como te decía, el único programa que yo conozco hasta el momento que puede darte calidad es InDesign. Entonces, lo que se puede hacer es aprovechar la licencia que te dan o el espacio gratuito de 7 días para poder crear ese portafolio. Ok, gracias, Ariel. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o algo que no le haya quedado tan claro. Muy bien. Les voy a presentar en este momento algunos portafolios para que al momento de que ustedes, ya sea que lo vuelvan a reeditar o sí, se pueden descargar gratis. Para descargarse gratis estos programas solo hay que registrarse en la suite de Adobe. Sí, también ahí dice ver unos videos en YouTube. Em, Se puede registrar entrando al navegador y colocando la dirección web adobe.es, te registras con tu correo y si antes no lo has instalado, obviamente en tu computadora, te registras y hay que descargar una aplicación que se llama Creative Cloud, que esa te permite descargar todos los programas. En este caso hay que hacer ese paso porque Honduras no es uno de los compradores directos de esta plataforma de Adobe. Entonces, si quisiésemos descargarlo de una sola vez, nos va a arrojar un error, que es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Que Honduras no es un comprador directo, así que hay que descargar Creative Cloud para poder descargar estas dos aplicaciones que si lo saben aprovechar en 7 días pueden hacer, obviamente, más que el portafolio, aprender otras cosas. Otra pregunta que haya por ahí en el aire o algo que no haya quedado, que no haya explicado bien todavía. Bueno, les voy a compartir este portafolio y aquí hablando un poco para compartírselos con imágenes, ¿no? De lo que hablaba de los portafolios y es que hay dos tipos de portafolios o por lo menos yo lo quiero compartir así hoy. Están los portafolios robustos, que son los que nosotros como creadores, decía al inicio, decidimos meterle toda la información que nosotros tenemos, ya sea que hagamos pintura, hagamos escultura, si somos creadores de video. Entonces ahí vamos a meter toda esa información. Y en muchas ocasiones se hace tan extenso el portafolio que abrumamos al público que va a ver nuestro portafolio, ¿verdad? O sea, es necesario, desde luego, ¿verdad? Pero en otras ocasiones sale mejor crear un portafolio por temática. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 portafolios. Tengo un portafolio para ilustración, tengo un portafolio para diseño gráfico y tengo un portafolio más robusto que es hablando de un artista visual, ¿verdad? Porque es ahí donde se combinan diferentes técnicas. Y esto es muy importante que lo comprendamos porque en ocasiones hay ya sea centros culturales que nos dicen o nos dan limitaciones con respecto al portafolio. Nos dicen, necesito su portafolio, pero lo necesito resumido. Y es ahí donde viene el lío o el caos, que dice uno, tengo tanta obra que no sé cuál presentar. Entonces, por eso es muy importante que también nosotros tomemos un tiempo y comencemos a ver nuestra obra
para que nos ayude a nosotros mismos, nos ayudemos a elegir qué tipo de obra queremos compartir con el público, ¿verdad? Bueno, en este momento les voy a presentar un portafolio resumido, que este portafolio resumido se pidió para una convocatoria y se dieron unas ciertas especificaciones que tenía que tener este portafolio resumido. Igual este portafolio es interactivo. Cuando hablo de interactivo, es que este portafolio tiene enlaces, tiene también imágenes trabajadas en tamaño adecuado y tiene botones que me permiten ir hacia adelante y hacia atrás. En este caso, aquí ustedes pueden observar la flecha. Este portafolio es del artista Cristian Gabarrete y, como les decía, es un artista visual, originario de Gracias, Empira. Vamos a ver su portada, por ejemplo, en la portada que él decidió como tal, reúne las obras que quiere plantear en este portafolio. Pues también esta es otra forma de plantear una portada, donde colocamos el portafolio como tal, podemos colocar portafolio artístico o podemos prescindir de ello. Ahí va a entrar de repente el diseño que nosotros queramos darle a este portafolio. Si quisiésemos omitirlo de portafolio digital y solo dejar el nombre, en este ejemplo, por ejemplo, de que dice Cristian Gabarrete, artista visual, está bien. Ahora, si hay lugares donde nos lo piden, pues hay que colocarlo. Y de las imágenes, si quisiésemos utilizar más de dos, podemos hacer esto, un zoom de ciertas imágenes y colocarlas de una manera que se vean agradables. Luego, después de la portada, se presenta la biografía, que en la biografía, esa es una biografía resumida, porque lo que se pedía en ese momento era eso. ¿Dónde está, obviamente, el nombre, la dirección de nacimiento, los estudios que has tenido hasta este momento y a lo que se dedica como artista, ¿verdad? Desde luego, si hay estudios que ustedes crean que tienen que resaltar, pues se colocan ahí. También, como la mayoría de nosotros tenemos perfiles donde solo colocamos nuestra obra, entonces lo ideal es enlazar ese perfil. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar de una sola vez al perfil. Igual el correo sobre todo que, bueno, aquí ya es como un debate en el correo, ¿verdad? A veces se pide que sea lo más formal posible, pero obviamente conocemos artistas que definitivamente eso pues no interesa, entonces colocan el correo que ellos quieren. Luego están las exposiciones y fíjense bien aquí, en las exposiciones, esto también siempre va a depender de cómo planteemos el portafolio. Como este es un portafolio resumido, aquí se plantean las exposiciones individuales, algunas exposiciones individuales y participaciones artísticas, pero no las describe todas, sino que dice participación en 10 exposiciones colectivas de pintura en Honduras y una participación internacional. Y aparte menciona algunas participaciones y exposiciones que en este momento el artista cree que es oportuno colocar dentro del portafolio. La fotografía que vamos a utilizar es sumamente importante, sobre todo si queremos utilizar fotografía, ¿verdad? Porque tampoco es una camisa de fuerza la fotografía. Esta fotografía pues, no necesariamente tiene que ser formal, porque de hecho a veces hay portafolios que la fotografía del artista está en la portada y se ve muy bien. Si la fotografía va a depender o va a ir acorde al diseño que elijamos para el portafolio. En este caso, el diseño es más lineal y tiene una gama de grises. Entonces, la fotografía de perfil va con un filtro de grises. Luego, lo que les decía al inicio, el dilema ahí de empezar a resumir las obras, ¿verdad? Se plantea las obras, este artista, las 3 obras que le pidieron a presentar,
Entonces se coloca la obra en su totalidad, así que ahí hay que tener en cuenta algo, que no todas las imágenes, o de hecho no, las imágenes no van a tener el tamaño igual todas. Si lo que buscamos es que la obra se vea en su totalidad. Así que eso también va a variar un poco, a pesar de que tengamos un diseño preestablecido para nuestro portafolio, vamos a tener que adaptar ciertas páginas para que se vea toda la obra. Está el nombre de la obra y está lo de la ficha técnica que les mencionaba antes. Es muy importante. El nombre del artista, el título de la obra, los medios que se utilizaron, en este caso acrílico y lienzo, está muy bien, las dimensiones, el año y si es colección privada, pues se coloca ahí. Eso último ya es opcional, si lo quieren colocar o no. Luego está otra obra que vuelve a contener lo mismo y como aquí ya hay una variación. Si se fijaron en la imagen anterior, la imagen está viéndolo de frente como estoy yo, al costado derecho y este está al contrario. Tiene el título, tiene la ficha técnica y sigue manteniendo la línea gráfica. Esta última también. Y en esta última, el gris de fondo está más visible porque la fotografía permite eso. Entonces iba en acorde al diseño. Igual esta. Y por último, en esto de declaración de artista, al principio yo se los planteaba que podía colocarse en las primeras páginas, pero aquí se plantea en las últimas. Así que eso ya va a depender de ustedes como creadores, ¿verdad? ¿Dónde quieren que se lea bien? Está la declaración de artista, esta es más extensa de lo que yo les comentaba. Y por último están las notas de prensa, ¿verdad? En las notas de prensa nosotros vamos a agregar los enlaces que tengan que ver con nosotros, lo que ya habíamos dicho. Y por último está la contraportada, ¿verdad? Que también muy importante. Sobre todo los detalles, no hay que olvidar los detalles en el portafolio. O sea, tratemos de dejarlo lo más profesional que podamos desde el inicio hasta el final. Y para que no vuelva la persona, en el caso que lo esté viendo desde una computadora, por ejemplo, donde los enlaces funcionan igual en un celular que en una computadora. Pero obviamente no vamos a comparar la visualización desde una computadora a un celular. O sea, aquí está para que no vuelva la persona que está viendo, si quiere ver el perfil de artista, pues se clica aquí y va directo a ver al artista. Así ya le evita salir. Pues ese es un portafolio resumido para ese momento. Luego tenemos un portafolio más extenso donde de este mismo artista les quiero mostrar algo que me parece sumamente importante. Antes les hablaba sobre los escritos que también podemos anexar dentro de nuestro portafolio. Y es que, por ejemplo, aquí ya se hace obviedad de portafolio artístico, solo se coloca el nombre del artista y también la rama a la que se dedica, ¿verdad? Aquí ya es un portafolio más robusto, lo que les decía al inicio. Se plantea toda la fotografía resumida porque va a contener más información. Por ello, la fotografía va a ocupar menos espacio, también sobre todo para que no le quite atención al texto. Se vuelve a plantear de una manera más formal todos los datos, los contactos y los estudios. Los estudios siempre como cualquier currículum, porque al inicio les comentaba que un portafolio artístico es eso, nuestra hoja de presentación o nuestra hoja de vida ilustrada. Vamos a colocar los estudios desde el reciente que tengamos hasta de los primeros que nosotros consideramos relevantes. Aquí se mencionan las participaciones. Y igual se mencionan las participaciones desde la más reciente a algunas antiguas. Luego están las exposiciones.
Y fíjense que aquí ya es un diseño más limpio y solo tiene ciertas viñetas. Y ahí, para aprovechar, por ejemplo, esta, eh, que se pueda leer lo de las exposiciones, se colocó un detalle de otra obra que no necesariamente tiene que estar, eh, se tiene que repetir, ¿verdad? En ocasiones se puede repetir y no hay ningún problema. Lo que les decía de los escritos, o sea, nosotros tenemos los escritos que son información básica de nosotros, los escritos que han realizado otras personas o entrevistas también, los perfiles de redes sociales. Pero hay algo también que nos suma al portafolio, que son los escritos que realizan algunas personas en relación a nuestro trabajo artístico, o ya sea de una exposición en específico. Entonces, si ustedes lo tienen, lo pueden agregar si consideran que es relevante, desde luego. Y desde aquí, pues, se repetiría lo mismo. Lo que les quería mostrar es esto primero, un escrito sobre obra. Por ejemplo, aquí plantea el artista una exposición que realizó. Entonces el escrito, o ya sea el texto que se realizó sobre él, fue para esta muestra. Se presenta antes también como un preámbulo para las personas que se van a enfrentar a este portafolio tengan una mejor noción. En ocasiones también puede ser arma de doble filo si nosotros como artistas queremos que primero las personas vean la obra y después comenten para, como decimos a veces, no darles el significado que nosotros creemos que es. Están imágenes de esa obra, la ficha técnica, fíjense que aquí cobra una relevancia pues no tan notoria porque el tamaño disminuye, porque lo que se quiere mostrar aquí es la obra. Aquí se dividió la página en tres partes iguales, hablando de lo vertical, y se utilizó un poco más del tercer espacio de la derecha, de cómo lo estoy viendo yo de frente, para darle notoriedad a la obra, y también siempre se indica la viñeta aquí de qué exposición es esto, porque el artista está planteando esa exposición. Luego, si tuviésemos otra exposición, hacemos el cambio. Es muy importante esto, o sea, para que las personas, o en el caso de las personas que hagan teatro, por ejemplo, si quisiesen agregar videos, entonces hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese título para que sepan que es de una diferente actuación o de una diferente producción audiovisual, y que las personas no crean que es el mismo capítulo, por decirlo así. Aquí se vuelve a plantear la obra y por último había aquí. Por ejemplo, aquí ya hay algo donde deja de hablar de las exposiciones y empieza a hablar como de pinturas. Se lo plantea aquí pinturas, lo titula para que las personas sepan que es algo diferente, y pintura, y también titula acuarela, la única que hay en el portafolio, pero se titula. Y igual termina con las reseñas digitales y termina siempre con el enlace. Eso va a depender de la red social donde ustedes estén compartiendo su trabajo artístico, ¿verdad? Ya si tenemos un portafolio que vamos a trabajar de una técnica en específico, entonces ahí también va a entrar el estilo que nosotros queramos darle, siempre. Lo mismo, vuelve a tener poca presencia la fotografía, está el escrito que realiza sobre la artista, la información, las exposiciones también se puede plantear de esta forma, en un espacio donde haya una página solo para exposiciones. Se puede plantear así también para que se vea un poco más limpio. Y luego, si ya tenemos una cantidad no tan considerable, o ya sea considerable, de participaciones artísticas o experiencia laboral, la podemos combinar en dos páginas, siempre y cuando se vea agradable, pues, y al momento de leerla no canse tanto.
Luego también está la declaración de artista, que aquí se plantea al inicio, y luego habla sobre diferentes temáticas. Y fíjense también el espacio que deja libre para que nos concentremos en la obra, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que la obra se plantee de forma directa o en su totalidad, y el espacio blanco nos ayuda a tener la atención centrada en la obra, no se convierte en un distractor, de hecho se vuelve ese mismo fondo. Para el caso de los artistas o las artistas que se dediquen al diseño gráfico, aquí tengo un ejemplo que me gusta mucho este portafolio de cómo se puede plantear también por temáticas ya separadas dentro de un portafolio artístico. Se plantea la fotografía, se plantea los datos generales, los estudios de experiencia, exposición, y fíjense que lo que les decía al inicio, el estilo que cada uno le quiera dar a su portafolio también aporta personalidad al mismo o deja ver mucho de nosotros allí. Aquí se plantea este portafolio por temáticas y también es un tanto pedagógico, porque en la parte superior, para las personas que no estén relacionadas con este mundo del diseño y quiera ver este portafolio, entonces le da una descripción de lo que es. En el caso de nosotros, podemos también realizar una diagramación similar donde si tenemos demasiados trabajos y consideramos que tienen calidad y los queremos mostrar, entonces colocamos ahí esos trabajos. Y fíjense que hay cuatro trabajos, pero están tan elaborados de forma armónica que también tiene una secuencia visual. Luego está el logo, también se vuelve a repetir lo de lo pedagógico, las diagramaciones, y lo bonito de este portafolio es eso también, que tiene esa parte donde si yo no sé qué significa, me voy a dar cuenta en ese momento porque está la lectura. Y está sobre todo lo que les planteaba antes, la titulación para que las personas sepan, ah, esto es otra técnica o este es otro tema. Diseño varios, si hay diferente temática, también lo vuelve a resaltar mano alzada, después lo que coloca él como arte, ya sea visual o manual, y por último, en el caso de los creadores de video, por ejemplo, este es uno de los portafolios que yo uso, entonces yo coloco la fotografía, la experiencia, también es la paleta de colores que quiera usar en ese momento, las exposiciones también las planteo resumidas en ese momento, y por ejemplo aquí planteo, en el caso de los que desarrollen videos, el apartado o ya sea el botón o icono para donde usted tenga alojado su video. O sea, darle clic aquí me va a dirigir de una sola vez al sitio. Igual en Instagram, que es en el caso del apartado. Entonces voy a dejar de compartir para mostrarles un poco acerca de esa interacción en los botones. No sé si hasta ahí tienen alguna nueva pregunta, ¿cómo vamos? Ok, no veo preguntas. Ah, ok. Voy a parar aquí, creo que Claudia preguntó. Voy a dejar de compartir. Sí, dime, Clarisa. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola. Gusto. Bueno, yo soy del área de danza y me llama mucho la atención porque yo trabajo en la universidad y normalmente a nosotros nos piden un portafolio docente.
pero es muy académico, ¿verdad? Es un portafolio, obviamente es la presentación de uno de lo que uno ha hecho durante el transcurso de artista. Ah, En lo personal, yo me siento como un fantasma porque no tengo algo registrado, digamos, solo posiblemente fotos, porque yo pertenecí al grupo Una Danza, que ahora yo lo dirijo, y quiero hacer también un portafolio específicamente para un grupo artístico y también tener un portafolio artístico personal. Pero digamos, todo lo que es programas, fotos, videos, no son hechos por mi persona, sino que por otra gente que tomó la foto, o otra persona que hizo el programa. Y sí. después, cómo se incluye toda esa información en un portafolio como el que usted está como proponiendo, digamos. Cómo se proyecta, digamos, si yo tengo un video, obviamente no lo puedo poner todo, o no sé si se podrá poner todo en un portafolio así de esta propuesta. Entonces, esa es mi duda. Sí, en el caso que usted tiene, bueno, tiene, dice, a veces poco registro, ¿verdad? Y otras personas realizan su registro. Entonces, dentro del portafolio se puede realizar un apartado de colaboración. Es decir, obviamente primero, si las personas a las que nosotros contratamos para el registro, ya sea fotográfico o de video, de cualquiera de las artes que nosotros realicemos, tenemos ya el registro una vez que nos lo entregan, o ya sea videos en el caso de ustedes, entonces se agrega dentro del portafolio y en el caso de los videos, por ejemplo, se agrega a manera de imagen. Entonces se agrega un botón para el botón de reproducción, si en el caso que fuese video, para que te enlace directo a la cuenta que usted tenga. Dentro del portafolio se puede plantear abajo de la ficha técnica que tiene que ir, el caso suyo es teatro, me dijo, ¿verdad? Danza, danza. Ajá, ok, danza. Se puede plantear el nombre de ya sea la compañía de danza, se puede plantear también la fecha, o sea, todo lo que como usted registra esa obra, o sea, fecha, ya sea el nombre de la De una obra. coreografía, digamos. Ujú. Ajá. Por ejemplo, ahí se plantearía el nombre de la coreografía, después Sí, dirigido por, en el caso si es usted, coloca su nombre, sí. y después se plantea lo de el registro, si es registro fotográfico o registro audiovisual, registro por, y coloca el nombre de la persona. No necesariamente tiene que enlazar el perfil de la persona, Ah, ok. pero con que haga ese registro, que haga constar que esa persona le ayudó, pues definitivamente le va a ayudar mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Ujú. Creo que había otro aquí. Dice en el chat, para los que no son tan reconocidos en el medio, ¿qué les recomendarías a un o una principiante de la profesión artística que no tiene tantas exposiciones o premiaciones, menos escritos críticos? Bueno, primero hay que depurar el portafolio. Lo que les decía al inicio, no todo lo que tenemos nosotros realizado, o por lo menos yo hablo desde lo individual, no todo merece estar en el portafolio porque muchas veces son ensayos. Entonces, lo que le recomendaría primero es que reúna toda la información que usted tiene y usted mismo empiece a curarla, la que usted considera que es relevante y que diga, esta me puede representar. Y los escritos, pues obviamente de eso se van construyendo en el camino, pero lo importante de aquí es empezar a construir un portafolio, porque de hecho esa es una de las carencias que contamos, si no es que la mayoría de artistas visuales, que una, no tenemos un buen registro en ocasiones de nuestra obra. Eh, Otra es que también esos registros, los pocos registros que tenemos, no los guardamos en sitios. Entonces después hay que estar preguntando o escribiéndole a las personas, hey, tenés obra de tal año que es mía.
guardemos el registro y comencemos a realizar un portafolio. Por ejemplo, un portafolio básico para una persona que no tiene, como planteaba en el chat, no tiene tanto recorrido, pues puede ir con lo básico, con la portada, en el caso si lo va a hacer interactivo, con el índice, para que quien vaya a ver ese portafolio vaya directo a la sección que le interesa. Y después, como le dije, una vez ya curada la información, entonces usted dice, ah, solo voy a colocar pintura, solo voy a colocar dibujo, escultura, o lo que esté haciendo en ese momento. Que sean 3 obras, pero que comience con esa responsabilidad de crear el portafolio, eh, definitivamente le va a ayudar a crecer primero como persona y después como artista, y sobre todo a tomar ese grado de responsabilidad. Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Ok. Bueno, les voy a mostrar ya por último lo del portafolio interactivo que te lleva a un video. Para los que son desarrolladores de video. Ok, entonces tengo el portafolio. En este caso yo lo planteo así por lo menos, donde si es un video completo, para el caso que decía ahí de danza, puede colocar una fotografía que tenga sobre específicamente esa interpretación o una fotografía relacional, ¿verdad? Y aquí se puede colocar el icono de video o se puede adjuntar también en la ficha. Dentro de la ficha, aquí está la ficha donde dice medios digitales. En el caso de digital, se nombra el programa con el que se trabajó esta ilustración, por ejemplo, el año, está donde se ha publicado esta ilustración y si hay un proceso. Aquí está directo el botón y automáticamente me tendría que llevar al sitio donde está. Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar a restar contenido, a restarle peso al portafolio. Lo que les decía al inicio, imagínense que el portafolio pese alrededor de, qué sé yo, 25 megas, solo por colocar un video, entonces no sale. Entonces ya colocar el enlace nos va a ayudar a nosotros para que las personas puedan ver ese trabajo y definitivamente pues también nos ayuda a nosotros para tener la, la mayor cantidad de información dentro de un portafolio. Y también lo bueno de un portafolio interactivo es que te va a abrir otra ventana nueva, o sea, no necesariamente va a cerrarte el PDF que estés viendo para ese momento, sino que va a permitir que nosotros compartamos diferente información. Ok, aquí hay otra consulta, dice, gracias por este valioso tutorial, lo ha planteado con una claridad realmente de mucha importancia. Gracias. Bueno, aquí lo que se busca siempre es que aprendamos todo, ¿verdad? Porque lo que les decía al inicio, esto es como un ensayo y error, porque muchas veces, por lo menos a mí, yo estudié en Bellas Artes y nunca me hablaban de un portafolio artístico, entonces tocó aprender por otros medios. Y le planteaba a Verónica al inicio de la plática, antes de que ustedes entraran, la importancia de eso, pues, porque a veces uno ve portafolios en Word, en PowerPoint que están elaborados y que hace el esfuerzo el artista, pero se puede dar más, ¿verdad? Porque en ocasiones el mismo portafolio no le hace justicia a él o al artista. Entonces es importante tomar esa responsabilidad. Vamos a ver, bueno, muchas gracias, aprendí mucho. Igual, no sé si hay algún aporte, alguna duda que tengan, algo que creen que expliqué muy rápido y se quedaron con esa duda, lo pueden plantear en este momento. Vamos a entrar al momento de preguntas y respuestas, si es que las hay.
Ariel, hay una consulta de alguien que creo que no la viste. Ella, María Fernanda pregunta cuál es la diferencia entre un portafolio artístico y un press kit. ¿Y un? Y un press kit. Casi no te escucho lo último. Perdón, es que mi perro aquí está ladrando. Un press kit. ¿En español? En realidad es una carpeta de prensa. Y no sé si quieres que lo conteste porque en realidad sí hay una diferencia entre lo que sería un portafolio artístico. Básicamente el portafolio es lo que ya presentó Ariel, ¿verdad? En el caso de un press kit o una carpeta de prensa, en realidad es lo que nosotros, los comunicadores, digamos, entregamos a los medios de comunicación de un artista. Es decir, si en el caso de Ariel, yo, o sea, como Mujeres en las Artes, tenemos que entregar el press kit a los medios, entonces yo lo que entrego es una biografía de Ariel, ¿verdad? Entrego, digamos, el nombre y descripción del contenido de su exposición y puedo incluir, si lo puedo hacer digitalmente, puedo incluir una fotografía de él y fotografías de unas 3 o 4 o 5 fotografías, digamos, de la exposición. Entonces, básicamente este material es lo que se entrega a los medios de comunicación. Si en el caso fuera por ejemplo, la chica que es de danza, entonces ustedes si tienen una presentación, ustedes van a preparar su material para los medios de comunicación. Esto sería el perfil de la compañía, quienes la integran, o sea, el listado de todos los nombres, de todo y todos los que intervienen en la, ¿cómo se llama? En la presentación, ¿verdad? Pueden incluir fotografías de la compañía, fotografías individual de cada uno de los bailarines, si es posible, y sobre todo biografía del director de esa pieza o del coreógrafo, ¿verdad? Básicamente serían como esos son los datos y desde luego van los datos como correo electrónico, con quién número de teléfono, con quién se pueden comunicar, porque eso sería como lo que uno entrega, digamos, a los medios, que es lo más rápido de información. Los medios de comunicación rara vez piden más información que esa. En algún caso, cosa muy rara, a menos de que, digamos, quieran hacer pero ya es como una entrevista que quieran hacer con el artista, pero por lo general, digamos que eso sería como lo básico. Entonces, es casi como la primera página, digamos, que coloca Ariel en el portafolio, ¿verdad? Hoja de contactos, quién es, y incluir unas 2 o 4 fotografías. Sí, bueno, en otros lugares también, eso que acabas de mencionar, por lo menos yo lo conocí como reseña corta, donde se mencionaba todo eso que acabas de anotar, pero solo se colocaba 2 obras del artista. Entonces era también un documento que no pasaba de 2 páginas. A veces, obviamente tenía que ir la foto obligatoria de él o el artista, la biografía y las 2 obras y ya está. Sí, en realidad sí, pocas veces para publicaciones así se pide más información. Bueno, ahora con esto que ha tenido más auge la digitalización, sí, eso ha cambiado bastante. Dice en el chat, gracias por tu respuesta, de las redes sociales o portafolios digitales de artistas en línea, ¿cuál recomienda? Bueno, de artistas en línea yo la verdad que he visto poco porque no todos lo suben. Hace tiempo vi el de Adán Vallecillo, me parece un portafolio muy, muy completo, creo que más de alguno ya lo ha visto. Me gusta mucho uno de Lía Vallejo también. Ese está en una cuenta de Isus, que es una plataforma que permite subir el archivo PDF y lo vuelve más interactivo porque te lo presenta como página. Te diría que revises esos 2. El de Lía sí. Sí, yo sé que está todavía, el de Adán estaba en la página web de él. Esos son los 2 portafolios que yo vi y me gustan mucho. Gracias amiga. Karen Ibet dice, muchísimas gracias Ariel, excelente taller, ya me animé a hacer mi portafolio interactivo.
Es que definitivamente es una necesidad, así como el diseño. Tenemos que siempre estar aprendiendo, sobre todo actualizándolos y aprovechar estas redes sociales que la mayoría tenemos ya perfiles dedicados solo a creación artística. Y en realidad es relativamente de práctica, de un poquito de tiempo, pero para enlazar los perfiles y que no sea un portafolio cargado, es lo mejor, es lo mejor. Ok, ahí está. Aquí en el chat ya les comparte un portafolio también, así que lo pueden ver mientras esté ahí habilitado el chat. ¿Alguna otra pregunta que tengan o una sugerencia o comentario? Bueno, al parecer quedó algo claro. Sí, Ariel, solo, bueno, que Ajá. sería felicitarte, ¿verdad? Por la excelente clase que nos acabas de dar a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que, bueno, uno aprende más compartiendo. Así que si se animan a hacer su portafolio digital y tienen dudas, consultas y yo puedo, con gusto me escriben eh, y ahí estoy para ayudar en lo que se pueda. María Fernanda dice, muchas gracias. Una duda, ¿dónde puedo ver más de tu trabajo en redes sociales, tu canal de YouTube? Principalmente yo subo mi trabajo en Instagram. La cuenta es Arte Munguía. Y en YouTube, en realidad, lo que hago yo es ilustración digital. Entonces, me gusta grabar el proceso. Es súper cansado, tedioso a veces, pero me gusta grabar ese proceso para aportarle personalidad y sobre todo valor a la ilustración digital, que es algo que me gusta mucho y que lleva tiempo. Así que en YouTube igual tengo la cuenta en Arte Munguía. Todo está enlazado, ¿sí? Pero donde tengo más presencia es en Instagram. Alejandra dice, gracias Ariel por compartir tus conocimientos, éxitos y súper animada a comenzar a trabajar en mi portafolio artístico. Créanme que eso es lo bonito, ver aquí que se estén animando, porque yo hubiese querido hace años ver algo similar a esto. De hecho, le comentaba a Vero y a mi hermana la vez pasada que vimos una clase de portafolio artístico. Hace tiempo yo tenía la idea y es algo que nos surge, digo, es algo que nos va a ayudar a muchos. Si lo sabemos aprovechar, pues le vamos a dar con todo, como dicen aquí. Bueno, no sé Están si muy hay... preguntones. Bueno, solamente recordarles que a partir de mañana ya van a estar en nuestro canal de YouTube de Pacas, van a estar los 2 primeros videotutoriales que ha preparado Ariel para todos ustedes, donde van a poder ir dándole seguimiento y aprender sobre la creación de su portafolio. Si no hay más preguntas, igual agradecer a Ariel también por su tiempo y pues también por esta propuesta, este es su proyecto de convocatoria para PACAS, a quien pues agradecemos. Y estaremos colocando, en realidad son 4 tutoriales para poder ver resultados muy pronto y que puedan también ustedes ser parte, pues no solamente de la plataforma, sino también de otros proyectos artísticos que se estén dando en nuestro país, ya sea en los diferentes centros culturales. A nombre de Mujeres en las Artes, del Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa y Pacas, les doy las gracias y estaremos pues pendientes. Se les va a enviar por correo también los diferentes enlaces y muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.